Muy buenos días, tardes o noches, según sea el caso. El día de hoy les presentaremos el tema de propiedades generales de los fluidos líquidos. El equipo está conformado por Miranda Larios, Ileana Ireri y Sepúlveda Martín del Campo, Laila Alondra. Primeramente explicaremos lo que es un fluido. En física, un fluido es una sustancia que se forma continuamente o que fluye bajo la aplicación de una tensión tangencial, por muy pequeña que sea. Es decir, cuando hablemos de fluidos, estaremos hablando de gases o de líquidos. En este caso, estamos hablando de líquidos. Como todos sabemos, la materia está constituida por moléculas, y en este caso, en los líquidos, las moléculas ejercen fuerzas de atracción electromagnéticas entre sí. Existen dos tipos de fuerzas de atracción, las cohesivas y las adhesivas. Las cohesivas son fuerzas de atracción entre moléculas de la misma sustancia. Un claro ejemplo de cohesión es cuando un par de gotas de agua o cualquier otro líquido se juntan, formando una sola gota. En cambio, la fuerza de atracción que actúa entre moléculas de diferentes tipos de sustancias se llama adhesión. Por ejemplo, si un tubo de vidrio con un diámetro interno pequeño se coloca en el agua, observaremos que éste sube por él. Este fenómeno sucede porque las fuerzas de atracción entre las moléculas del agua y las del vidrio son más fuertes que las fuerzas cohesivas del agua. Seguramente alguna vez has visto un insecto caminar sobre la superficie libre del agua. Has observado las gotas esféricas que cuelgan de una telaraña y también has notado que, justamente después de haber lavado y encerado un automóvil, las gotas de lluvia que caen sobre su capote, sus puertas y el frente adoptan la forma de una cuenta esférica. Todos estos fenómenos son ejemplos de la tensión superficial. A partir de la siguiente figura analizaremos este fenómeno. Por debajo de la superficie del líquido que se muestra, cada partícula es atraída igualmente en todas las direcciones por partículas adyacentes y aún hacia las partículas de la pared del recipiente. Como resultado, ninguna fuerza neta, fuerza resultante, actúa sobre ninguna de las partículas por debajo de la superficie. Sin embargo, en la superficie del líquido las partículas son atraídas hacia abajo y hacia los lados, pero no hacia arriba. Como resultado de este fenómeno existe una fuerza neta dirigida hacia adentro del líquido, que actúa en las capas superiores y hace que la superficie se comprima levemente, lo que ocasiona que se comporte como si estuviese cubierta con una película elástica. La capa de la superficie libre del líquido actúa como una lámina de goma estirada fuertemente o una película que es suficientemente fuerte para soportar el peso de los objetos muy livianos. Este fenómeno se llama tensión superficial. Una fuerza similar a la de la cohesión es la adhesión, la cual es la atracción electromagnética que actúa entre partículas de diferentes sustancias. Si un tubo de vidrio con un diámetro interno pequeño se coloca en el agua como se muestra en la figura, el líquido sube dentro del tubo. El agua sube porque las fuerzas adhesivas entre sus moléculas y las del vidrio son más fuertes que las fuerzas cohesivas entre las moléculas del agua. Este fenómeno se llama acción capilar. El vidrio atrae a las moléculas del agua con la fuerza suficiente como para hacer que una columna de ésta ascienda por el interior de un tubo muy estrecho. Cuando más estrecho sea el tubo, más se elevará el agua, como se muestra en la figura. Caso contrario al del agua, las fuerzas cohesivas entre las moléculas de mercurio son más grandes que las fuerzas adhesivas entre estas y las del vidrio. Cuando el mercurio se vacía de un recipiente de vidrio, este queda completamente seco. Cuando un tubo de vidrio se coloca en un recipiente que contiene mercurio, el líquido no asciende por él. Bien, compañeros y compañeras, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que el tema les haya quedado muy claro. Cuídense mucho, no salgan de sus casas, aliméntense sanamente, duerman sus 8 horas y sean muy felices. Gracias por su tiempo.